Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar a esta hora de la mañana, una mañana fría aquí en la ciudad de Bogotá, con un saludo muy especial a los agricultores, a los campesinos que resultaron afectados por esta ola invernal atípica que se presenta en diferentes regiones del país. En esta mañana vamos a seguir de cerca la dura realidad de los campesinos y ganaderos que están siendo golpeados por la ola invernal en Córdoba, Sucre, Antioquia y en otras partes del territorio nacional. Las lluvias torrenciales han inundado fincas, arrasado con pastos y dejado pérdidas estimadas en miles de millones de pesos. También vamos a hablar de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial y, asimismo, vamos a hacer un rápido recuento, un balance del sector azucarero aquí en el país. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio, hoy sábado 14 de febrero. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa con un panorama complejo, desalentador, preocupante por la ola invernal atípica que afecta a zonas como Córdoba y otras regiones del país. Este invierno, que ha desatado un desastre sin precedentes en el sector agropecuario, pues genera inundaciones masivas que tiene efectos directos en la agricultura y la ganadería. Vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro Haller. Él es el representante de los ganaderos en Fedegam, pero también un conocedor a la perfección de lo que está sucediendo en esta zona del departamento de Colombia. Debemos señalar que el 90% de Córdoba se encuentra inundado. Doctor Pedro, bienvenido al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo, buenos días. Muchas gracias, mi amigo periodista Caracol Radio, a los oyentes un cordial saludo. Doctor Pedro, una situación muy grave, muy complicada en su departamento. Muy difícil, tristeza, dolor. Por Córdoba, un departamento productivo, produce mucha comida, hoy está produciendo tristeza, lágrimas y mucho dolor. En estos momentos, ¿cuál es el balance que se tiene de afectaciones? Demasiado grande. Mire, mi querido amigo, ya hemos hecho unos recuentos de 2.600.000 reses que tiene el departamento con el norte de Urabá, 2.300.000 Córdoba y 300.000 el norte del Urabá. Hay 600.000 reses afectadas, 145.000 hectáreas que están inundadas. Cuando digo inundadas es que llevan más de 5 o 6 días con más de 1 metro o 2 metros bajo el agua. Estos suelos van a quedar muy afectados, la salinización, la acidez de los suelos. Nos vamos a demorar muchos años para volver a recuperar estos suelos. Aquí hago un llamado al gobierno nacional para que nos facilite a nosotros los productores del campo, salvedad que la mayoría de los productores del campo son pequeños y medianos productores. Necesitamos recursos a unos intereses muy bajos o a cero intereses, como han hecho en otros países, para que el campo vuelva a florecer. Y para seguir con el tema de cómo está el departamento de Córdoba, en este momento es un caos, una tragedia. No sabemos qué hacer con los ganados, no sabemos qué hacer con la pobreza de la gente. Hemos reunido esfuerzos los ganaderos de Colombia para llegar con otras fundaciones, Club Rotario, Fundagán, Minuto de Dios, para llegar a los más desfavorecidos, a llevarles un mercadito, una cobija y una colchoneta porque no tienen dónde dormir. Ahora, hemos visto las imágenes que son dramáticas. Ganado que está a la deriva, familias que tienen sus viviendas inundadas y lo han perdido todo. En el caso del ganado, ¿lo van a reubicar o qué trabajo están haciendo? Bueno, es difícil saber qué vamos a hacer nosotros con casi 2 millones de reses. Es muy difícil. Por ejemplo, los ganaderos, cuando esa avalancha de agua se vino encima, tenían que coger sus ganaderos y salir a las carreteras, que era lo que estaba seco en su momento. Algunos ganaderos se solidarizaban, los dejaban entrar al predio, los mandaban para otras partes. Por ejemplo, en el caso mío, yo tuve que sacar mis ganados a la carretera y de ahí entrarlo a predios vecinos mientras yo pensaba para dónde lo sacaba. Pero es muy difícil, los camiones no daban abasto, no sabíamos ni qué camiones había.
Las licencias no, era imposible. El ICA nos colaboró porque la doctora, la ministra, la doctora Carvajalino, la directora del ICA, han sido solidarios con los ganaderos de Córdoba. Doctor Pedro, este fue un fenómeno atípico, nunca se había presentado un invierno tan fuerte. ¿Ustedes estaban preparados o les habían anunciado, el IDEAN les había dicho algo o nada? Bueno, mire, nosotros en los veranos en la costa atlántica nos preparamos con comida, pero no contra la lluvia, porque nunca ha sido posible esto que vivimos. Entonces nosotros los ganaderos, productores del departamento y del litoral atlántico, como estos veranos son tan intensos y cada vez más extensos, nos preparamos con comida, pero nunca para una inundación. Nos cogió por sorpresa. Sí habíamos oído que iba a haber lluvia, sí habíamos oído el IDEAN, nos advirtieron, pero de esta magnitud nadie se lo imaginó. Ni siquiera los entes gubernamentales que nos advirtieron. Es que no había forma de uno imaginarse que esta avalancha se nos venía encima. Y para colmo de males, Urrá tenía su capacidad máxima porque estaba preparada para un intenso verano. O sea, se alinearon todos los desastres en uno solo. Sí, señor. Lo que pasa con Urrá, distinguido amigo, se le ha echado mucho la culpa a Urrá. Urrá tenía su capacidad de embalse, de almacenamiento al máximo. La explicación que dio el gerente en su momento era que él tenía que tener esa capacidad porque estábamos en meses de verano. Él no se podía quedar sin agua para la generación de energía y se lo cogió de sorpresa también. Y bien lleno que estaba y bastante agua, mucha agua que le llegó, pues se rebosó esto y se ayudó a causar todo lo que ha causado. Pero siempre yo he hecho, cuando me hacen esta pregunta, ¿por qué el San Jorge, que nace junto al río Sinú en el nudo del Paramillo y que muy inicial en su recorrido, el uno coge por la sabana y el otro coge por el alto, medio y bajo Sinú, ¿por qué el San Jorge también se inundó? ¿Por qué el San Jorge también se desbordó? Doctor Pedro, usted que conoce la zona, en su momento en el 2009 se negó la licencia para Urrá 2, que esa era una represa de mucha más capacidad y iba a mitigar esta clase de inundaciones del Sinú y el San Jorge. ¿Por qué no se construyó? Bueno, yo no le sé decir por qué no se construyó, pero lo que usted dice es cierto. Los planes, la planificación inicial era Urrá 1 y Urrá 2. Así estaba planeado. Se construyó Urrá 1, todavía estamos esperando Urrá 2, pero no les sé decir por qué no la han construido. Bueno, eso será para un debate más adelante. Ahora, el problema de ustedes, los ganaderos, los pequeños, los medianos y los grandes, es el tema del pago de créditos, también los agricultores. ¿Cómo trabajar eso? Sí, mire, es que no solo los ganaderos, el que producía maíz, el que producía sorgo, el que producía patilla, algodón, ¿cómo van a pagar los créditos? ¿Cómo vamos a pagar los ganaderos un crédito que nos toque una cuota el otro mes si no tenemos los ganados? Nosotros producimos carne, leche, ganado para poder pagar los bancos, si no, no podemos trabajar. Aquí le hago yo un llamado al gobierno nacional, a Finagro, al Banco Agrario, los que están en contacto con los productores del campo como yo. Hombre, que los que debemos dinero nos sigan dando más plazos y generen unos nuevos créditos para recuperar el campo, para que el campo vuelva a florecer. Pero también al sistema bancario, ¿no? El sistema privado. Pues claro, claro que sí. Ojalá el sistema privado se toque el corazón y allá nos ayude mucho. Lo necesitamos. Ahora, bueno, ya está esta situación, este panorama dramático, el llamado de créditos, pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, se va a tardar en la recuperación de las pasturas? Mire, estos pastos con esta inundación, estos suelos van a quedar muy degradados. Va a haber que sembrar pastos nuevos, eso queda totalmente muerto, se pudre el tallo, se pudre la raíz de los pastos, los suelos quedan fangosos, como decimos allá, los suelos quedan totalmente inservibles, improductivos. Yo diría que entre 1 año y 2 para volver a tener pasturas. ¿Y eso va a afectar la producción de ganado, por ejemplo, de exportación? Pero total. El número de kilos producidos disminuye sustancialmente. ¿Córdoba cuánto exporta en ganado? Alrededor de unos 100.000, 150.000 reses semestrales. O sea que es importante. Muchísimo. Córdoba es el mayor productor de carne del país, por hectárea.
unidad de superficie por hectárea, es el mayor productor de carne para el país. Mejor dicho, cuando los compradores de ganado del exterior piensan comprar carne a Colombia, Córdoba está en el primer lugar. Doctor Pedro, una enseñanza es que definitivamente hay que hacer cambios, los ganaderos se tienen que preparar para el cambio climático, porque esto ya no es un mito, sino una realidad. Totalmente de acuerdo. Yo era uno de los que no creía que en el verano se nos podía venir un invierno y me tocó vivirlo. Las nuevas generaciones, nosotros los que ya aprendimos, tenemos que desaprender para aprender nuevamente y tener en cuenta esto del cambio climático. Es una realidad. Y aprovecho para hacerle un llamado a todos mis compañeros ganaderos a cuidar el medio ambiente. ¿Por qué se lo digo? Porque yo tengo la finca certificada con BPG, Buenas Prácticas Ganaderas, y estoy aspirando al sello verde ambiental. Esto es únicamente un enlace entre el propietario, los trabajadores y la naturaleza. Tenemos que estar engranados los tres. Y una inquietud final, bueno, ya el panorama está difícil. ¿Cuál sería ese mensaje para los ganaderos que lo escuchan, no solamente en Córdoba, porque hay que aprender la lección, sino para todos los ganaderos en el país? Bueno, un mensaje a todos los ganaderos, a los que represento en el departamento de Córdoba, a todos los del país, un abrazo solidario. Estamos trabajando para no quedarnos solos, tenemos mucha confianza en el gobierno nacional, en el ministerio, en el ICA, que nos den una ayuda para poder salir adelante. Doctor Pedro, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio. Muchas gracias, querido amigo, a usted, y un abrazo muy especial. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Después de conocer este balance sobre el panorama, la situación que se está presentando en Córdoba, pero también en otras regiones del país por este invierno atípico, ahora saludamos al presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforet. Presidente, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad que es un desastre, Luis Enrique, porque lo que nos ha venido pasando justamente en el verano, lo que era prácticamente un hecho, si se quiere, pues no sé si decirle insólito, que haya llovido como llovió, no solamente en el trópico bajo húmedo, que es el caso de Córdoba, algunas regiones de Sucre, de Bolívar, Antioquia, todo lo que está pegado en el Bajo Cauca, sino también en el trópico bajo seco, Cesar Magdalena, que si bien no tiene la situación que sí tiene Córdoba, que está bajo agua, especialmente en barrios de Montería y de otros municipios, pues yo creo que este es un desastre que tiene un impacto muy alto en la ganadería colombiana, porque no es solo ahora donde hay que estar movilizando ganado y hay que estar viendo a ver cómo una vez bajen las aguas, la poca cosa que tiene esta gente pobre, humilde, campesina, trata de protegerla, sino qué va a hacer luego con las tierras. Hoy precisamente quiero mandarle una carta a la señora ministra de Agricultura para ver cómo encaramos de aquí en adelante esta crisis, qué tipo de soluciones vamos a plantear, porque aquí lo que tiene que ver es una reconversión productiva que le ayude a esa gente a través de créditos blandos y de ayudas directas del gobierno a restablecer sus unidades productivas. Sí, presidente, ¿cuántas cabezas de ganado han resultado afectadas y cuántas van a tener que ser reubicadas? Porque esta zona es muy rica en ganadería. Bueno, Enrique, ahí te mandé un informe que fue el último que logramos, digámoslo, consolidar en las diferentes regiones. Pero, por ejemplo, en Córdoba más de 350.000 animales. Estamos hablando de más de 150.000 hectáreas. Igual sucede en la zona del Bajo Cauca y en la zona de Urabá, de Antioquia. Ahí usted también tiene una cantidad muy importante de predios afectados y cerca de 50.000 animales que hubo que movilizar de un lado para otro, incluso hasta en el departamento de Bolívar. Pero digámoslo que hoy la gente está defendiéndose, sacando, como decimos en la costa, los chismes de las casitas campesinas o de los barrios que se inundaron. En Montería se inundaron muchísimos barrios, y eso pues que
el manejo que le han dado a Urrá es un manejo totalmente responsable, abriendo las compuertas. Pero eso significa que pasado todo este desastre, tenemos que ver cómo ayudamos a esta gente que se queda en la peor de las desgracias, cómo vuelven otra vez a los que tienen tierra a preparar tierra para sembrar pastos. Y eso no es de la noche a la mañana, son 8 meses o 9 meses de inactividad, que la gente no puede vivir del maná que cae del cielo. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, anunció que se buscará un plan de refinanciación de las deudas, por lo que usted ha dicho, no solamente con el Banco Agrario, sino con otras entidades financieras. ¿Ese plan debe estar orientado a créditos blandos, a refinanciación de tasas? Pero fíjese que la ministra lo que anunció por lo pronto es: vamos a refinanciar deudas. ¿A quién refinancias? A quienes tienen algunos créditos y muy seguramente tenían cosechas en curso de maíz, de plátano, en fin. Es una zona muy productiva. El problema no es ese, no es solamente ese. Y luego, muy bien, refinancia la deuda, la pospones a 2 años y en el entretanto tú tienes que reconstruir tus unidades productivas. En el caso nuestro ganadero, por ejemplo, un pasto una semana bajo agua se pierde. En consecuencia tiene que volver otra vez a preparar tierra y a sembrar semillas. Entonces tenemos que tener un plan para que la gente pueda volver otra vez a poner sus potreros a tono, y eso implica un esfuerzo económico y unos nuevos créditos que tendrán que dársele a esta gente, una especie como de pequeño plan de reconversión productiva para Córdoba. ¿Se puede afectar la exportación de ganado y de carne a mercados internacionales? No, yo no creo, Luis Enrique. Es que la verdad es que este es un país que tiene ya un stock ganadero muy grande, y muy seguramente hay otras zonas del país que van a contribuir a las exportaciones, pero por sobre todo atender el mercado interno, que está muy firme. Es que fíjese usted, con el incremento salarial del 23% y con la cantidad digámoslo, de todo el tema cafetero que le ha ido bien, eso incrementa el consumo de carne, el sacrificio de animales para el mercado interno se ha incrementado notoriamente en estos últimos meses. Y eso ha permitido, entre otras cosas, compensar las exportaciones, que con tasa de cambio de 3.700 pesos muchas veces se ven muy limitados para poderlo hacer. El panorama es más de carácter de emergencia humanitaria, de recuperar predios y también de buscar otras alternativas para llevar el ganado, ¿no? Porque esa zona tiene ¿cuántas cabezas de ganado? ¿2, 3 millones? No, 2 millones. 2.100.000 animales, porque es una zona muy amplia, ¿no? Uh-huh. Incluso ahí no tengo las afectaciones de Sucre, que también hay zonas que también terminaron afectadas, sobre todo toda esta zona de Bolívar Sucre que colinda con la Mojana. Eso también es un desastre absoluto y total. Sí, es que las lluvias son atípicas y nadie las esperaba, ni ustedes ni nadie, ¿no? Mire, Luis Enrique, mi vida ha transcurrido en el campo, siempre. Uh-huh. No recuerdo, ya no sé, hace 40 años, pero no recuerdo en los últimos 20 o 25 años que a mí, que estoy en el trópico seco, es decir, yo estoy en la zona del Cesar, en la zona de Codazzi, me hayan caído en el curso del mes de enero y lo que va corrido de febrero, más de 250 milímetros. Eso es absolutamente atípico, es un desorden ambiental muy complejo. Incluso el temor que yo tengo ahora es que se o haya anticipado una primavera y después venga un verano demasiado largo. Por eso mi alerta a los ganaderos de todo el país es: ojo, aquí hay que producir comida, aquí hay que ver cómo logramos tener unas dietas suplementarias. Incluso estuve esta semana
precisamente con una empresa, pues digamos, muy importante del país, que es Somex, revisando la forma de ver cómo logramos volver otra vez a que Fedegan tenga suplementos alimenticios para poder atender no solamente crisis como esta, sino también situaciones atípicas. No es suficiente la variabilidad que teníamos antes de veranos e inviernos, que le llamamos aquí, sí, para el manejo del ganado. Ahora ya se nos está entrando un tiempo que vamos a ver si esto fue simplemente una cosa transitoria o eventualmente un desorden que pueda mantenerse en años tras años, ¿no? Y para eso hay que prepararse muy bien. Claro, usted lo ha dicho, hay que prepararse, doctor José Félix, porque es que por el cambio climático, muchas personas, incluso usted lo han dicho, o sea, si los agricultores no se preparan, pues va a ser muy difícil y se van a presentar permanentes catástrofes como la que hoy vive en Córdoba, Sucre y otras zonas del país. Claro, mire, yo le voy a dar un ejemplo de lo que a mí me ha tocado vivir. Yo, por lo general, en el mes de enero, febrero, dejo siempre unas zonas para cortar y hacer forrajes secos, que es simplemente cortar y apilar. Pues la verdad es que no he podido hacer heno, porque corté y me cayeron 84 milímetros. Esperé a que se me secara ese pasto que había cortado para hacer los rollos y me cayeron 20 y tantos. Entonces estoy atrapado sin poder hacer, obviamente, el heno que hago, ¿no? No obstante, pues que las otras partes de la finca están verdes como si fuera primavera y lo uno por lo otro. Pero yo me preparo permanentemente y tengo totumo y tengo matarratón y tengo alimentos que eventualmente ensilo para darle en esta época de verano en el Cesar, Magdalena o buena parte de la costa Caribe, incluso el Meta, los que son los meses de enero, febrero, marzo, incluso abril. Son meses sin agua es cero precipitación y de pronto caen 200 y pico de milímetros. Entonces altera completamente no solo las actividades de las explotaciones, que cuando hay que cortar para hacer heno, pues resulta que te llueve y ahora no sabemos si de pronto hay un verano, abril, mayo y junio que debía haber llovido. En fin, yo sí creo que hay que prepararse, hay que ser cada vez más recursivo en el campo y por ello es que queremos hacer una alianza estratégica. En este caso estoy develando algo que todavía no ha sucedido con una empresa muy potente, muy importante, muy profesional, que es Somex, para ver cómo tenemos alternativas de suplementación alimenticia para los ganaderos, no solo en épocas críticas, sino para poder mejorar la capacidad productiva de la ganadería colombiana. Doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, de verdad muy amable por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio. Gracias, feliz día. Ok, Luis Enrique, un abrazo fuerte. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Avanzamos en esta mañana de sábado luego de conocer este panorama muy difícil, complicado, que se está presentando básicamente en el departamento de Córdoba, Sucre, pero también hay otras regiones que han sido duramente golpeadas por este invierno atípico. Ahora les vamos a presentar un rápido resumen de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. El próximo 27 de febrero, Cartagena va a recibir a representantes de 33 países de América Latina y el Caribe, quienes van a participar en la reunión ministerial y de altas autoridades de agricultura de la CELAC. El encuentro tiene como finalidad el fortalecimiento de la acción regional frente al hambre y la malnutrición, así como la inseguridad alimentaria. Esto en el marco de la habitual Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Durante esta jornada se van a revisar los avances del Plan SAN-CELAC 2030, hoja de ruta regional para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, y se acordarán nuevos pasos de cooperación. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, actualmente se encuentra liderando este plan
y va a entregar la presidencia provisional al Ministerio de Agricultura de Uruguay. Además, se contará con la participación de organismos internacionales como la FAO, el ICA, la CEPAL y ALADI, con el propósito de impulsar políticas y mecanismos que fortalezcan los sistemas agroalimentarios sostenibles en beneficio de campesinos, productores y comunidades rurales de la región. Y a propósito de las lluvias, también los cultivadores de cereales han sido golpeados por este fenómeno climático que se está dando en el país. Sobre este particular nos entrega un balance el gerente general de la Federación Nacional de Cerealistas de Colombia, Arnulfo Trujillo. Bueno, desde FENALCE seguimos manifestando nuestra preocupación por lo que ha venido sucediendo especialmente en Córdoba y bueno, en fin, en todo el país con esta ola invernal. Tenemos datos de el día de hoy donde hay municipios muy afectados en Ciénaga de Oro, San Carlos, Cereté, San Pelayo, en Chima, en Valencia, en Montelíbano, en Montería, en Tierra Alta, en Lorica. Tenemos áreas afectadas que llegan a las 2.250 hectáreas, más de 750 familias afectadas en lo que tiene que ver en los cultivos de maíz y los cultivos de frijol especialmente el caupí, donde la gente ha perdido la totalidad del cultivo. Y bueno, seguimos esperando información. Acá tenemos nuestros ingenieros, nuestro equipo de trabajo técnico, haciéndole el acompañamiento a nuestras asociaciones, a nuestros productores, para que se inscriban en las oficinas de riesgo de los diferentes municipios y poder tener una estadística luego ya real. Pero también reveló que hay otras zonas productoras de cereales afectadas por las lluvias que se están dando en estos momentos en Colombia. Como lo hemos venido manifestando, otros departamentos afectados con temas de los cultivos de frijol, maíz y arveja, como en el caso de Nariño, en el caso del Putumayo, en el caso del Huila, Cundinamarca, Cesar y Antioquia, y eso nos preocupa enormemente. Más de 11.700 hectáreas afectadas, 6.100 familias que son los dueños de estos cultivos. Esta la situación que están afrontando también los productores de cereales aquí en el país debido a la intensidad de las lluvias. Continúan las buenas noticias para el agro colombiano, ya que recientemente se publicaron los datos de 2025 y se reportaron cifras históricas en materia de comercio exterior, pues las ventas externas de productos agropecuarios alcanzaron $15.317 millones, exportando un total de 6.880.435 toneladas. Esto se puede traducir en un incremento del 33,5% en el valor de las exportaciones y un incremento del 20,1% en el volumen si se compara con el 2024. Esto de acuerdo con cifras recientes entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Y hoy se está cumpliendo San Valentín, una fecha muy especial para los enamorados en Estados Unidos, pero también de mucha relevancia para los floricultores colombianos. El presidente de Asocolflores, Augusto Solano. Esta fiesta significa mucho para la floricultura cada año, pero especialmente este año en medio de tantas dificultades, tantas incertidumbres, pues es una fiesta que va a salir bien, creemos, necesitamos que salga bien y que va a traer mucho bienestar y beneficio a miles de colombianos que trabajan en la floricultura, pero también va a traer muchas emociones a muchos consumidores en el mundo que van a tener y a comprar nuestras flores. ¿Qué cifras estamos manejando para este 14 de febrero? Bueno, para este 14 de febrero asumimos que se van a exportar unas 65.000 toneladas, eso representa alrededor de unos 900 millones de flores y la operación logística en la cual estamos actualmente, para la cual hemos concebido el Plan Pétalo, que es una coordinación de todos los actores, implica que en los días pico, que pueden ser unos 8 o 10 días, en esos días pueden estar saliendo unos 50 vuelos diarios todos cargados de flores. Son aviones grandes, 777, 747, es una operación logística sumamente exigente, pero este San Valentín promete estar bien.
pues a pesar de que la tasa de cambio, ya cuando convertamos esos dólares a pesos, pues van a ser por lo menos un 16% menos. La preocupación de los floricultores colombianos frente a un dólar bajo y las ventas que se puedan cumplir hoy en San Valentín en el mercado de los Estados Unidos. Con el objetivo de proteger la riqueza biológica del campo y aprovecharla de forma sostenible, 13 países de la región han tomado la decisión de trabajar de manera conjunta para fortalecer la conservación y el uso responsable de la agrobiodiversidad. Esta iniciativa reconoce que la diversidad de semillas, cultivos y recursos genéticos es fundamental para la seguridad alimentaria, la producción agrícola y la resiliencia de los territorios rurales. En este esfuerzo conjunto, Agrosavia participa como actor clave, aportando su experiencia científica y técnica en la investigación, conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. La articulación entre países busca generar acciones coordinadas que permitan llevar ciencia al territorio y convertir la agrobiodiversidad en una oportunidad real para campesinos, productores y comunidades rurales, fortaleciendo un agro más sostenible y preparado para los desafíos del futuro. Y en este recorrido por los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial, también les contamos que hay apoyo institucional a eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural. Es el nombre de la más reciente apuesta de la Gobernación del Quindío en pro del desarrollo, la competitividad y la proyección comercial de los productores y emprendedores rurales, además de fortalecer su sostenibilidad. Esta iniciativa se realiza en la alianza con la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, y con una inversión que supera los 30 millones de pesos, se contempla la participación de empresarios del clúster agroalimentario del Quindío y productores de café a dos grandes eventos de talla mundial. Por una parte, está la Feria Expocomer 2026 en Panamá, que se llevará a cabo el próximo mes de marzo para dar visibilidad a los productos y generar nuevos contactos comerciales. Y por otro está la Special Coffee Expo 2026, principal evento mundial de la industria cafetera, donde se busca posicionar el café de origen del Quindío y ampliar el acceso a mercados internacionales. Finalmente, en el marco de este programa también se incluye una misión técnica a través de visitas a zonas cafeteras relevantes para la transferencia de conocimiento en materia de cafés especiales. Y hablando de los resultados positivos que dejó el 2025, el departamento de Cundinamarca no fue la excepción. De acuerdo con la gobernación local, se alcanzaron 2.833 millones de dólares en exportaciones, lo que se traduce en un crecimiento del 3% en comparación con el 2024 y confirmó una tendencia sostenida, apoyada principalmente en las exportaciones no minero-energéticas y en una sólida base agroindustrial. Esto posiciona al departamento como el tercer mayor exportador de Colombia, pues sus ventas representan el 5,6% del total de productos que se comercializan a nivel nacional. En este contexto, el sector rural tuvo un papel clave en el desempeño del departamento. Por su parte, la floricultura continúa siendo el principal motor exportador, aportando el 30% de las ventas del departamento y concentrando más del 80% de las flores que llegan a los mercados internacionales. A este incremento también se le atribuye la demanda de frutas exóticas, principalmente de la uchuva, un producto con gran atractivo en países como Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Y en esta última parte de Al Campo de Caracol Radio vamos a dialogar con la presidenta de Azocaña, la doctora Claudia Calero, para conocer detalles y un balance de este sector. Doctora Claudia, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida al Campo de Caracol Radio. Bien, muchísimas gracias, Luis Enrique, y es un gusto estar aquí en estos micrófonos de Caracol Radio hablando con usted. ¿Cómo va el sector? ¿Cómo va Azocaña? El sector pues va en materia de productividad mejorando. Nosotros este año cerramos con 23 millones de toneladas de caña de azúcar molida, un 5% más que el año 2024. En materia de azúcar producimos 2 millones de toneladas, de las cuales 640.000
toneladas fueron exportadas a más de 60 países, el resto se consumió en el mercado nacional. Asimismo, incrementamos la generación de energía, hoy estamos produciendo 1.980 gigavatios, de los cuales 880 se están yendo al sistema interconectado nacional. Y en materia de etanol se produjo 445 millones de litros para oxigenar las gasolinas colombianas. Así que este sector continúa transformándose, continúa aportando a la economía y por supuesto a las regiones donde estamos en nuestra área de influencia. En medio de estas dificultades fue el 2025 entonces un buen año. Fue un año que, a pesar de las vicisitudes, sobre todo de variabilidad climática, pues este sector que es tan fuerte, tan resiliente, pues precisamente hizo su mejor esfuerzo. Por supuesto que hay unas situaciones en materia de presión por costos en la producción que hemos venido sintiendo, hemos tenido o estamos atravesando por una etapa de bajos precios. Siempre el sector azucarero trasciende pues a ciclos de altos y bajos precios. Hoy nos encontramos en una época de muy bajos precios con una presión de altos costos. Nosotros solo somos el 1.4% del mercado mundial y somos tomadores de precios, no lo formamos. Así que esto nos invita a ser, como les digo, más resilientes, porque la situación por la cual estamos atravesando pues no es la mejor a nivel mundial. ¿El dólar, un dólar muy débil en el mercado colombiano, los impacta a ustedes? Claro que sí, porque nosotros somos altamente exportadores. Así que esto es muy importante para nosotros. La apreciación de la moneda sin duda juega un papel vital para este sector. Adicionalmente, el 95% de nuestros insumos, materias primas y servicios son de orden nacional. Así que un dólar fuerte, pues sin duda alguna para nosotros es importante porque somos altamente exportadores. ¿Y puede ser esa la gran preocupación para este 2026? Sin duda, la apreciación de la moneda para nosotros juega un papel muy importante. La situación de orden público, ¿qué tanto los afecta? Pues obviamente no solamente al sector de la producción de azúcar, sino también a gran parte del país, pero eso también les preocupa. Por supuesto, la seguridad en los territorios donde nosotros subyacemos está todos los días en una condición peor. Mire usted, Luis Enrique, que el año pasado cerramos con 6 trabajadores en su labor asesinados. Esto sin duda para nosotros es bastante crítico, pues porque nuestros trabajadores son la razón de ser de este sector, es lo que hace que el azúcar y todos los productos que nosotros generamos pues lleguen a la mesa de los colombianos. De otra parte, Luis Enrique, me parece importante traer a colación otra preocupación que a nosotros nos tiene muy angustiados, y son las altas importaciones que llegan a Colombia de azúcar. Nosotros estamos en la Comunidad Andina de Naciones, donde tenemos supuestamente unas condiciones de simetría, pero la situación no es así. Bolivia puede ingresar al territorio colombiano todo el azúcar que quiera, pero nosotros desde el año 2013 no podemos llevar ni 1 kilo de azúcar. Mientras tanto, ese país está ingresando 88.000 toneladas de azúcar, que correspondieron a el 50% de todas las importaciones que entran a Colombia. Las importaciones de azúcar alcanzaron 117.000 toneladas, y esto corresponde al 11% del consumo nacional aparente de azúcar en Colombia. Así que pues estamos insistiendo en que la CAN se tiene que sincerar, en que la CAN tiene que fortalecerse, porque los países que son miembros de la CAN tienen que tener simetría y reciprocidad. ¿Ha dicho algo el Ministerio de Comercio sobre este particular? Nosotros hemos venido trabajando este tema con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está altamente preocupado y por supuesto que está trabajando con el Ministerio de Comercio en relación con cómo sincerar a la CAN, cómo generar reciprocidad
y cómo hacer que las bondades por las cuales fue creada la CAN pues efectivamente le lleguen a todos los países miembros. Presidenta, ¿cómo pinta este 2026 que ya está jugado en el casi primer bimestre del año? Con unos retos, unos desafíos muy importantes, Luis Enrique, como es el tema de la variabilidad climática. Usted lo está viendo con este frente frío, pero además con una época bastante húmeda por la cual estamos atravesando todos los agricultores. Esperamos que para el segundo semestre del año tengamos mejores condiciones secas, esperamos también que el dólar pueda estabilizarse y por supuesto también que el tema de la CAN pueda sincerarse. Así que estos son unos desafíos bastante importantes. Asimismo, hay un tema que creo que es para toda la industria nacional, para todo el tema productivo, que es la seguridad jurídica, así como la seguridad en los territorios. Para nosotros es muy importante que vuelva la seguridad, que nuestros trabajadores se levanten, lleguen a sus trabajos, a sus puestos de trabajo y puedan volver a sus casas. ¿Ven una proyección de aumento de consumo, de exportaciones o el mercado se va a mantener estable como cerró el 25? En la medida que la economía pueda tener un mayor repunte, así este producto también va a tener ese mismo comportamiento. Así que todos empujando la economía de Colombia, pues por supuesto que las áreas productivas de este país pueden tener un mejor comportamiento. Doctora Claudia, ¿le preocupa el tema tributario? Porque el gobierno anunció una reforma o una emergencia económica con nuevos impuestos, los que no pasaron en la reforma tributaria que se hundió en el Congreso. Pero ahora el gobierno plantea un nuevo impuesto para las empresas, el impuesto al patrimonio. ¿Eso les preocupa a ustedes los empresarios? Claro que sí, por supuesto que más impuestos en un momento donde estamos tratando de mejorar productividad, de crecer, pues claro que a los empresarios nos preocupa. Todas las medidas que se tomen deben de considerar esto como no va a afectar el empleo. Nosotros tenemos que proteger el empleo, tenemos que tratar de crecer y por supuesto generar más riqueza en los territorios. Estos impuestos que se vayan o que se estén pensando en imponer deben de tener esto en consideración. Bueno, doctora Claudia, hay un tema bien interesante y es la responsabilidad que ustedes tienen con sus trabajadores, con las comunidades donde trabajan. ¿Esos programas cómo han marchado? Pues van muy bien. Con algunos retos importantes por el tema de seguridad, Luis Enrique. En el norte del Cauca nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura y con las organizaciones sociales, ASIN, ACON, ANUC y FENSUAGRO, trabajando en líneas de producción de café, cacao, caña panelera, apoyados también por los gremios de la producción, café, cacao y panela. Sin embargo, hemos venido teniendo una serie de limitaciones por cuenta de la seguridad en los territorios. A veces se nos limita la transferencia de tecnología, a veces se nos limita llevar semillas, llevar fertilizantes o sencillamente generar mejores procesos por cuenta de la seguridad. Así que la seguridad le afecta, por supuesto, a los empresarios, a los trabajadores, pero a la gente que vive allá muy sobre todo. Entonces, pues estamos impulsando con el Ministerio de Agricultura estas cadenas. En materia de productividad estamos haciendo los mejores esfuerzos y lo mejor, que esto no va a parar, que va a continuar haciendo esos desarrollos y por supuesto trabajando en conjunto para mejorar esas zonas donde nosotros tenemos área de influencia. ¿Los han afectado también a los emprendedores? Tenían programas muy bonitos con los jóvenes y las mujeres emprendedoras en esa zona. ¿También han resultado afectados por el orden público? Claro que sí, de hecho tenemos en una línea de producción específicamente con comunidades campesinas. El año pasado registramos 2 asesinatos de 2 emprendedores que están dentro del marco de esa colectividad de emprendedores que estamos apoyando. ¿Ese programa está paralizado? No, está avanzando, está impulsándose, seguimos trabajando, seguimos haciendo los mejores esfuerzos, pero hacemos un llamado que la seguridad es el peor enemigo de estos emprendimientos.
Bueno, Presidenta, finalmente, ¿cuál sería ese mensaje para los agricultores, para los campesinos colombianos que la escuchan a esta hora de la mañana? Que el campo no para, que los agricultores y los empresarios del agro no pueden parar, tenemos que seguir llevando los alimentos a la mesa, que siempre hemos sido un sector muy resiliente, tenemos que gestionar todos los riesgos, incluso también y sobre todo los climáticos, pero que siempre generamos los mejores esfuerzos para seguir adelante. La productividad, la competitividad, la generación del empleo rural es importante para Colombia y nosotros seguimos impulsando este crecimiento en nuestro país. Doctora Claudia, como siempre un gusto saludarla aquí en el campo de Caracol Radio, muy amable, gracias. Gracias Luis Enrique y a todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar mañana, 5:05 de la mañana, para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Toda la información la encuentran en nuestra página www.caracol.com.com, programas al campo. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.